Vamos a conversar con Jonathan Lloyd, analista económico, consultor, para, por supuesto, seguir tocando el tema de la inflación. Jonathan, bienvenido a Perspectivas de Buenos Aires. Primero quiero que nos cuentes para vos cuáles son las causas del fenómeno inflacionario en la Argentina. Hola Juan Pablo, bueno, muchas gracias, un honor. Mira, Argentina es un caso muy especial, muy particular, porque Argentina, bueno, nombrabas que estaba en el top 5 de inflación actualmente, pero Argentina es uno de los países con mayor inflación históricamente, inclusive más que Venezuela a lo largo de la historia. Para Venezuela la inflación es un tema relativamente nuevo, digamos, para la Argentina no. Y como se dice, son multicausales, y eso es lo que hace a la gran dificultad para resolverlo. Recordemos que no es un problema de este gobierno, es un problema que ya lleva casi 20 años en Argentina y históricamente muchos más. Uno es, sin duda, el gran déficit. La Argentina eternamente gasta más de lo que recauda, y eso se puede financiar de dos maneras: con emisión monetaria, que es lo que está recurriendo este gobierno, o lo que hizo el gobierno anterior, que es con endeudamiento. Pero básicamente eso lo que hace es generar que haya muchos billetes, muchos pesos en el mercado, y el problema de la inflación, como el problema del dólar, no es ni el dólar ni es básicamente la inflación, es que nadie quiere los pesos, y cuando alguien no quiere los pesos, los gasta, y cuando uno los gasta en una economía que no tiene inversión, o sea que no puede dar respuesta a esa demanda, se genera inflación. Esa es la parte monetaria del problema que existe. Pero después hay otra parte, que es una parte que también tiene que ver con las expectativas de inflación y con especulación y con trabajar, básicamente vivir en inflación es como manejar un auto con lluvia, un camión que te está tirando barro y un limpiaparabrisas que anda poco. O sea, tenés que tomar decisiones de muy corto plazo con muy mala información. Entonces, todos esos componentes, los agentes económicos, la cuestión monetaria, hacen que en Argentina sea un gravísimo problema a resolver, ¿no? Empecemos por el déficit, por esto de gastar más de lo que Argentina recauda. ¿Es un punto de partida para, por lo menos desde este lugar, atacar las causas de la inflación? Y si así fuera, ¿cómo debería ejecutarse? Bueno, de vuelta, Argentina tiene un problema estructural en la macroeconomía, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con que no hay un plan. O sea, Argentina hace años que no tiene un plan económico. Al bueno tener un plan económico que te fijan las metas y también te dicen el cómo alcanzarlos, es muy difícil resolver el problema. Hoy yo te doy datos, vos arrancaste tu columna con muchos datos, pero no nos olvidemos que Argentina hoy tiene 22 millones de planes sociales. O sea, 22 millones de planes sociales que por otro lado no llegan a solucionar el problema, porque Argentina, como bien dijiste, está cercano al 50% de pobreza. Entonces el gobierno está en un gran problema, porque por un lado cada vez tiene más pobreza, esa pobreza requiere más asistencia, esa asistencia se hace con dinero, y ese dinero hoy Argentina lo genera imprimiendo billetes, que es la cuestión que habíamos nombrado antes. Entonces, Argentina tiene que resolver el problema del déficit, pero no lo va a poder hacer nunca si no logra acomodar las cuentas del Estado, si no logra ser más eficiente, si no logra que haya más empresas, si no logra que haya más inversión, que eso genere más trabajo y que te permita de alguna manera ir saliendo de los planes sociales. Sin olvidar, por supuesto, la ineficiencia del Estado argentino. En los últimos 10 años, el Estado argentino creció como nunca antes, cada vez hay más empleados públicos, cada vez hay más estructura pública, y el empleo privado o la economía privada cada vez se achica más. Entonces, todos esos factores hacen que sea muy difícil que la Argentina en el corto plazo, sin un plan, que van a ser decisiones difíciles de tomar, pero que son necesarias para el mediano y largo plazo, pueda resolver, entre esos, el problema del déficit. Jonathan, el gobierno prefiere hablar de puja distributiva, de una responsabilidad de los empresarios, como una causa fundamental de la inflación. ¿Coincidís con esa mirada que, por supuesto, tiende a esquivar el debate respecto de la sostenibilidad de las cuentas públicas? No, claramente no. Me parece que el gobierno está todo el tiempo buscando culpables para los problemas que él no puede resolver, digamos, ¿no? Y eso me parece que es muy malo, porque la verdad que echarle la culpa a los empresarios implicaría pensar que todos los empresarios de la Argentina se coordinan de manera muy estructurada y muy ordenada para decidir cómo fijar los precios de la economía. Y eso es irreal. Son agentes económicos que cada uno desempeña un papel en la economía, pero la máxima responsabilidad, y en esto hay que ser claro, la máxima responsabilidad de las políticas macroeconómicas están en el gobierno y en la representación del ministro de Economía. El ministro de Economía no puede no hacerse cargo del problema y echarle la culpa a los
los empresarios o no sé, a agentes externos. Es muy, muy latinoamericano y muy argentino siempre echarle la culpa de los problemas y nunca asumir que algo se está haciendo mal. En un periodo electoral, bueno, digamos, suenan más a medidas populistas para tratar de captar algún voto del que simpatiza con esa imagen de que los empresarios son los que manejan el país. Pero no coincido en nada con esa visión. Jonathan, muchísimas gracias por estos minutos con Perspectivas de Buenos Aires. Un abrazo. Muchas gracias a vos, un placer y saludo a la audiencia. Gracias.